Aquí encontramos a Jesús que regresa a Capernaum a tener ministerio tras haber ido por varios lugares de Galilea. Justo había salido de Capernaum porque, como dice Marcos 1:28, enseguida su fama se había extendido tras haber expulsado un demonio en la sinagoga de Capernaum. Después cura a la suegra de Simón, más enfermos y endemoniados, y se había hecho insostenible este acoso de tanta gente, de tanta multitud. Ahora hay que puntualizar, no porque a Jesús le molestara a la gente, sino porque esto le estaba apartando del llamado y el propósito por el que había venido, y les tiene que decir a sus discípulos, también confundidos, en Marcos 1:38, que había sido enviado y había venido a predicar el Evangelio y debía de ir a otros lugares también de Galilea a hacerlo. Así, después de un periplo por varios lugares de Galilea, él regresa en un momento puntual a Capernaum. Y al saberlo la gente no pierde ni un instante y van donde Jesús estaba. Hay un gran efecto llamada. Versículo 2. Se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Todos se acordaban de lo que Jesús había hecho. ¿Cómo iban a olvidarlo? Y era tal la ebullición inicial que no se había calmado con el paso de los días, sino que ahora el nivel de expectación aún había crecido más. Y usando de la libertad de la cultura de ese tiempo, muy similar a la cultura española hace unos años, iban a las casas de la gente sin llamar antes o sin preguntar, y en este caso multitudes aparecen en esta casa, multitudes recurrentes en el Evangelio. Ahora, es interesante observar cómo en numerosas ocasiones encontramos a multitudes en los evangelios. Es más, en el Evangelio de Marcos, solo hasta el capítulo 10, menciona que en el ministerio de Jesús hubo hasta 40 ocasiones en las que congregó multitudes. Este no es un caso aislado. Sin embargo, en ninguna de estas ocasiones las multitudes volvieron a Jesús en arrepentimiento y fe, lo cual era su mensaje principal, sino que vinieron especialmente centrados en sí mismos por sus necesidades físicas, no espirituales, por sanidades, por expulsión de demonios y otros por contemplar los milagros espectaculares de Jesús. Así hemos de entender, las multitudes nunca son sinónimo de éxito. Las multitudes nunca en el Evangelio son sinónimo realmente de recibir la palabra, arrepentirse y creer. Sí, Dios puede salvar multitudes. De hecho, en el principio de la iglesia primitiva, observamos que a causa de la predicación poderosa de Pedro en el poder del Espíritu, aludiendo a Cristo a lo largo del Antiguo Testamento, se salvaron miles, sin contar mujeres ni niños. Y Dios aún a día de hoy sigue salvando miles, pero los salva uno a uno según se arrepienten y creen en Cristo Jesús. Y cada alma que el Señor salva es preciosa, es un trofeo de su gracia. Las multitudes estaban confundidas, venían a Jesús por las razones equivocadas, pero Jesús ¿qué hacía? Versículo 2 al final, era fiel a su ministerio y Él les exponía la palabra. Este es el centro de cualquier ministerio que se quiera llamar cristiano. Hay muchos ministerios que se denominan cristiano, incluso en el mundo evangélico, pero luego indagas un poquito o lees pequeñas descripciones y no tienen nada de ministerio ni de cristiano. Está salpicado con un áurea de espiritualidad. Nosotros ahora vamos a tener nuestros campamentos. Nuestros campamentos se van a hacer otras cosas. Y gracias a Dios que los chicos lo pueden pasar bien. Pero el centro es exponer la palabra independientemente de la edad. Porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es triste con el paso de los años que uno observa en diversos lugares, tanto en este país como en otros, que la gente, a veces sin mala intención,
se empieza a desviar y tal vez ve que no vienen personas a los ministerios o a la iglesia o a campamentos o cualquier otro tipo de actividad, y para atraerles hacen algo distinto y la palabra se pone en un lugar secundario o incluso desaparece. ¿Es así como la gente va a creer? ¿Es así como Dios va a cambiar su vida? No. Y entonces, ¿para qué queremos más gente o más multitud si no estamos predicando fielmente el Evangelio y la palabra? ¿Para que haya más personas religiosas o más personas se identifiquen con un tipo de denominación o de tendencia espiritual? No sirve de nada eso. Para sentirnos mejor con nosotros mismos, ir a la iglesia y decir, oh, la iglesia está llena, o el ministerio está lleno, o el campamento está lleno. No, Jesús hubiera multitudes, o no. ¿Qué hacía? Les exponía la palabra. Las multitudes venían por una razón, pero Jesús mantenía el norte, les exponía la palabra de Dios.